respiratorio, que había una mucosa, submucosa, muscular y alimenticia, ¿sí? Aquí en el sistema digestivo, a partir del esófago, también tenemos 4 capas que van a formar su pared, pero hay algunas diferencias. La mucosa aquí va a estar formada por un epitelio, por una lámina propia, y aquí aparece una capa de músculo en el interior de la mucosa, ¿sí? Y esa capa se denomina muscular de la mucosa o muscularis mucosae, ¿sí? La segunda capa es submucosa, formada por un tejido conectivo denso irregular, y en ese tejido conectivo aparece un plexo nervioso que se denomina plexo submucoso de Meissner. ¿Se acuerdan de la neurona ganglionar? El ojo de lechuza, ojo de búho, ¿sí? Ese plexo está formado por la neurona ganglionar rodeada por sus células satélites, ¿sí? Si ese plexo nervioso aparece en la submucosa, se denomina plexo de Meissner, ¿sí? En algunas porciones del tubo digestivo, solamente en el esófago y duodeno, a nivel de la submucosa aparecen glándulas, ¿sí? Solamente en esas 2 porciones. La tercera capa se denomina muscular externa o muscular propia y está formada por 2 capas de músculo que puede variar liso o estriado, ¿sí? Una capa tiene una disposición circular y la otra capa tiene una disposición longitudinal, ¿sí? ¿Por qué hay esa diferencia de disposición? ¿Por qué una es circular y otra es longitudinal? ¿Cómo se llama el movimiento de contracción del tubo digestivo? Peristaltismo. ¿Y cómo vieron en anatomía que es ese peristaltismo? Hay una constricción y un empuje, ¿verdad? Por eso tenemos 2 disposiciones de músculo, una circular que hace esto y una longitudinal que hace ese empuje. Entre las 2 capas de músculo también existe otro plexo nervioso, pero aquí el plexo se denomina plexo mientérico de Auerbach o Auerbach, ¿sí? Y por último, la última capa que rodea externamente a ese órgano puede ser serosa o puede ser adventicia. ¿Qué quiere decir serosa? ¿Se acuerdan allá del primer semestre en la clase de epitelio? ¿Qué tipo de epitelio hay en las serosas? ¿Se acuerdan del mesotelio? Mesotelio, ¿sí? Mesotelio es el epitelio simple de una serosa. ¿Cuáles son las serosas del cuerpo en anatomía? El peritoneo, ¿qué más? El pericardio y la pleura, ¿sí? Entonces, en anatomía, donde ustedes estudiaron que ese órgano del tubo digestivo tiene peritoneo, en histología eso se llama serosa, ¿sí? Serosa es tejido conectivo asociado al mesotelio, al epitelio plano simple. Si en anatomía ese órgano no tiene peritoneo, dependiendo de su cara, en histología a eso se le llama adventicia. Entonces, la última capa del tubo digestivo, si tiene peritoneo es serosa, si no tiene peritoneo es adventicia, ¿sí? Bueno, aquí vemos un corte de cualquier parte del tubo digestivo. Encontramos a la mucosa con esas 3 estructuras, con esos 3 tejidos, epitelio, lámina propia muscular de la mucosa. Encontramos a la submucosa, que es un tejido conectivo denso irregular con la presencia del plexo submucoso de Meissner. Encontramos a la tercera capa, que es músculo, en 2 disposiciones, una capa circular interna y una longitudinal externa. Entre las 2 capas de músculo también hay otro plexo nervioso, que es el plexo de Auerbach. Y por último, si tiene peritoneo es serosa, si no tiene peritoneo es
adventicia, ¿sí? Esas son las capas que vamos a encontrar de manera general a partir del esófago hasta la última porción del colon, ¿sí? Hay algunas variaciones en algunas capas dependiendo de qué porción del tracto digestivo estudiamos, pero básicamente es esta la composición. En la mucosa, todavía no entramos en el esófago, y eso es generalidades del tracto digestivo, del tubo digestivo. En la mucosa, que está formada por estas capas, la mucosa se considera una mucosa, una capa de protección, porque es la capa que va a separar el medio externo de lo que hay adentro, ¿sí? Porque la luz del tubo digestivo corresponde al exterior, a la luz aquí del exterior, ¿sí? Porque, como saben, ese tubo digestivo tiene conexión con el medio externo a través del ano y a través de la cavidad oral, ¿sí? Entonces, la función de la mucosa, además de absorción, de secreción, de todo eso que mencionamos al principio, también es proteger, ¿sí? En la mucosa, hablando de epitelio, ese epitelio va a variar de acuerdo ese epitelio varía de acuerdo a la localización del tubo digestivo. Si el epitelio del esófago es diferente al epitelio del estómago, es diferente al epitelio del intestino delgado, que es diferente al epitelio del intestino grueso, ¿sí? La lámina propia es igual. ¿Qué es lámina propia? Tejido conectivo laxo, ¿sí? Tejido conectivo laxo. Entonces, lámina propia es igual en el tracto digestivo. La muscular de la mucosa también es igual en todo el tracto digestivo, que es una capa de músculo liso que se encuentra por debajo de esa lámina propia. La submucosa, vamos a seguir con la diapositiva, la submucosa también va a ser igual en todo el tracto digestivo, en que voy a encontrar tejido conectivo y el plexo de Meissner. Solamente en estas dos porciones, que es esófago y duodeno, voy a encontrar glándulas en la submucosa, ¿sí? En otras porciones no existe glándula. No voy a encontrar glándulas en la submucosa del estómago, ni del íleon, ni del yeyuno, ni del intestino grueso. Solamente glándulas en la submucosa del esófago y duodeno, ¿sí? La muscular externa también varía de acuerdo al órgano. Si hablamos de esófago, que vamos a ver dentro de un rato, vamos a encontrar dos tipos de músculo. En una porción hay músculo estriado voluntario, en otra porción hay músculo liso, ¿sí? Así como también en la región inferior del recto, allá en la región del ano, tenemos el esfínter, que es voluntario. Entonces esa capa de músculo también varía entre liso y estriado, ¿sí? Además, en el estómago, que vamos a ver en la clase siguiente, vamos a encontrar 3 capas de músculo liso, no solamente 2, como hay en la mayor porción del tracto digestivo, ¿sí? Bueno, todo eso yo voy a repetir nuevamente de acuerdo al órgano estudiado en ese día, ¿sí? Comenzando con el esófago, entonces. ¿Qué es el esófago? Es un conducto muscular, ¿sí? Es un conducto muscular que tiene 3 porciones. Tiene una porción cervical, una porción intratorácica y una pequeña porción intraabdominal. ¿Sí vieron en la anatomía? ¿Sí ya vieron? Bueno, ¿y cuál es la función del esófago? ¿Para qué sirve el esófago? Solamente conducir ese bolo alimenticio hasta el estómago, ¿sí? No tiene función de digestión aquí, no tiene función de absorción de nutrientes, ¿sí? Tiene función de secreción. El esófago presenta glándulas que vamos a estudiar que van a secretar mucus. ¿Por qué yo necesito mucus en la luz del esófago?
Para que pase la comida. Para que pase ese bolo alimenticio, para que se arrastre ese bolo alimenticio hasta el estómago, ¿sí? Actúa como un lubricante. Aquí creo que no se ve muy bien. Bueno, ahí si aumentamos las paredes del esófago, vamos a encontrar a esas 4 capas, que sería desde la luz hacia afuera, la mucosa, la submucosa, la muscular externa y por fuera, serosa o adventicia, ¿sí? ¿En qué región del esófago la última capa va a ser serosa? Dijimos que le vamos a dividir en una porción cervical, que sería el tercio superior, una porción media, que sería el tercio, la parte intratorácica, y esa pequeña, que sería 1 a 2 centímetros intraabdominal, es el tercio inferior. ¿Dónde yo tengo peritoneo? En el tercio inferior. Entonces, en el esófago, la última capa, aquí es serosa y aquí es adventicia, ¿sí? En cuanto al epitelio, ¿cuál creen que es el epitelio del esófago? También tiene que ser un epitelio grueso protector, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese bolo alimenticio pasa raspando ahí la pared del esófago, ¿sí? Entonces, ¿qué epitelio voy a tener en el esófago? Plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? Plano estratificado, no queratinizado. Como se ve aquí en la imagen, en una imagen a mayor aumento, es un epitelio bien grueso, bien espeso, plano estratificado no queratinizado o epitelio escamoso. En la lámina propia, que sería esa región, encontramos tejido conectivo laxo, ¿sí? Y en el tercio inferior del esófago, en la lámina propia, también hay glándulas. Aquí al principio dijimos que hay glándulas en el esófago, en la submucosa, ¿sí? En todo el esófago hay glándulas en la submucosa. Y solamente aquí en el tercio inferior, además de tener glándulas en la submucosa, también tengo glándulas en la lámina propia de la mucosa, ¿sí? ¿Por qué yo necesito secretar mucus en esta región del esófago? Sí. ¿Qué voy a tener aquí en el estómago? Ácido clorhídrico, sí, el jugo gástrico. Como es un ácido, seguramente ustedes ya tuvieron esa pirosis, se le dice esa acidez que parece que te quema la región retroesternal. Eso se denomina reflujo gastroesofágico. Si ese ácido del estómago pasa hacia el esófago. Entonces, en esta región inferior yo necesito secretar mucho mucus, que es algo básico para tratar de alcalinizar esa acidez del estómago, ¿sí? Para proteger la pared de mi estómago. Entonces, además de glándulas en la segunda capa, que sería submucosa, yo también tengo glándulas en la mucosa, ¿sí? Esta sería la muscular de la mucosa. ¿Qué tipo de músculo se ve ahí? Músculo liso, ¿sí? O sea que es un músculo involuntario. Entonces, primera capa, el epitelio escamoso, la lámina propia con glándulas solamente en el tercio inferior y la muscular de la mucosa, ¿sí? Luego tenemos la segunda capa, que es submucosa, tejido conectivo denso y irregular, y en la submucosa del esófago, en los 3 tercios, yo tengo glándulas que también secretan mucus, ¿sí? Y además de glándulas, vamos a encontrar el plexo submucoso del Meissner, que sería, ¿cómo está por ahí? Esta estructura que se ve aquí.
aquí. Ahí. ¿Ven? La neurona ganglionar, ¿sí? Una célula grande con mucho citoplasma, el núcleo pálido, nucleolo prominente, rodeada por células satélites. Si encuentran esta estructura en la submucosa, ¿qué estructura es? El plexo submucoso de Meissner. ¿Y cuál es la función de ese plexo? Va a inervar todo lo que está por encima, ¿sí? O sea que es el plexo el que va a regular la secreción glandular, ¿sí? Regula la mucosa y regula la submucosa. En la capa muscular externa o muscular propia del esófago, vamos a tener a esas dos capas de músculo, una que es circular y otra que es longitudinal. Entre las dos capas también voy a encontrar el mismo plexo, pero como está entre capas de músculo, se denomina plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? ¿Cuál es la función de ese plexo? Regular la capa muscular, o sea que va a regular el peristaltismo, ¿sí? ¿Quién está por aquí encima del esófago? El esófago le continúa ¿a quién? A la faringe, ¿sí? La faringe tiene una musculatura voluntaria o involuntaria. Yo puedo controlar mi faringe. Sí, se puede controlar. Yo sé cuando quiero tragar mi alimento, ¿sí? Entonces es voluntario. Si es voluntario, ¿qué músculo tengo en la faringe? Estriado. Si el esófago es continuación de la faringe, en el tercio superior voy a tener también músculo estriado. Y en estas dos capas de músculo son músculo estriado. El esófago se va a continuar ¿con quién? Con el estómago. ¿Yo puedo controlar mi estómago? No. Entonces, ¿qué músculo tengo ahí? Músculo liso. Entonces, el tercio inferior presenta solamente músculo liso. Y el tercio medio voy a tener los dos. Voy a tener una mezcla de músculo estriado y músculo liso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta sería la capa muscular. Se ve aquí un pedacito de la submucosa. Aquí comienza la capa muscular externa. Esto sería una capa, la circular interna, que está separada de la longitudinal externa por una fina capa de tejido conectivo, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar aquí entre la capa circular y longitudinal? El plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? Si aumento la imagen, esa estructura sería mi plexo mientérico de Auerbach. Con esta imagen, a mayor aumento, ¿da para saber qué tercio del esófago es? Si es superior, medio o inferior. Superior. ¿Por qué superior? Porque tiene músculo estriado. Tiene músculo estriado, esto. ¿Y esto qué es? Músculo liso. Músculo liso, o sea que yo Tercio tengo los medio. dos. Entonces es tercio Medio. medio. Si yo veo solamente esto, ¿qué sería? Tercio superior. superior, músculo estriado. Si veo solamente esto, sería tercio inferior, músculo liso. Como veo los dos, es tercio medio. Y aquí ya mencionamos, entre adventicia o serosa, en el tercio superior y medio voy a tener adventicia. ¿Por qué? Porque ahí yo no tengo peritoneo, ¿sí? En el tercio inferior sí voy a tener serosa, porque ahí sí tengo el peritoneo. Y aquí también ya mencionamos dónde vamos a tener glándulas en el esófago. ¿En qué capas? En la mucosa y submucosa, ¿sí? En la mucosa, ¿en qué tercio tengo glándulas?
en el tercio inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que proteger esa porción del ácido del estómago. ¿En qué porción tengo glándulas en la submucosa? En los 3 tercios. ¿Sí? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. ¿Y qué secretan esas glándulas del esófago? Mucos. ¿Sí? Solamente mucos. Esto sería ¿qué capa? Mucosa. Mucosa, epitelio, lámina propia muscular de la mucosa. Y ahí en la submucosa vemos una glándula de secreción mucosa. ¿Sí? Y eso es